Nos acompañan en esta ocasión Ricardo Joel Jiménez González, coordinador de la publicación. Jorge Ramón Carvajal Hernández, coautor. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. El comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno. El comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Y el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, invitamos a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, nos dirija un mensaje. Ay, perdón, ya tiré todos los papelitos. Gracias, comisionada. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí y comentar sobre este libro, la presentación de este libro, que la verdad es que pues, resultó una buena lectura para este puente, ¿no? Fue muy bueno haber podido revisar su trabajo y aparte de tener el gusto de saludarlos aquí, pues comentar algunas notas. La verdad es que los saludo con mucho gusto, no es la primera vez que trabajamos aquí en el instituto con ustedes y nos da mucho gusto que sigan aportando a este tema del acceso a la información, la protección de datos personales y ahora particularmente a través de este libro de Gobierno Abierto en México, denominado Balance y Retos de los Procesos Locales. Muchísimas gracias por ese trabajo que llevan a cabo los autores del mismo y doy la bienvenida, por lo tanto, aquí a quienes nos acompañan en el presidium, y también a mis compañeros comisionados y particularmente a ustedes que se toman el tiempo de venir a escucharnos y a tratar de compartir este trabajo que tiene que ver ahora con el tema de gobierno abierto. Yo la verdad preparé un análisis muy, pues no está breve la verdad, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible porque el tiempo apremia, pero sí me gustaría leer gran cantidad de las notas que traje al respecto, porque aparte de que, como les dije, sí lo leí en el puente, ¿no? Entonces que valga la pena la lectura, pero sobre todo que esta sea una provocación para ustedes y para que se involucren y se comprometan también con interés a tratar también de leerlo. Entonces esa es la intención al platicar ahora sobre este libro, que la verdad no es una publicación más, sino es un ejercicio muy muy serio sobre el tema. El libro que hoy tenemos el privilegio de presentar en formato digital, Gobierno Abierto en México, Balance y Retos de los Procesos Locales, es una obra que en una lectura sencilla, de manera sucinta pero contundente, aborda el status quo de este tema tan relevante para la democracia, que desde el seno de los órganos garantes de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, rendición de cuentas, estamos construyendo, donde si la rendición de cuentas es la aplicación práctica para que la transparencia no sea letra muerta, el gobierno abierto es esa amalgama perfecta mediante la cual no solo se empodera a la sociedad, sino la sociedad se apropia de las instituciones públicas que al fin son por y para la propia sociedad. Y recordemos que la sociedad pues somos nosotros, no estamos hablando de nadie que no seamos nosotros. Al ser la sociedad el principal objetivo del gobierno abierto, se tiene que empezar por entenderla. De esta manera, el libro hace una recopilación de definiciones de expertos, donde me quedo con la de Jan Koyman, al entender las características de nuestra sociedad contemporánea, como una sociedad diversa, compleja y dinámica. El libro identifica de manera correcta a la tecnología como un componente o principio básico de gobierno abierto, como un habilitador tanto de la sociedad como de este mismo gobierno abierto, por lo que creo
que es indispensable entonces asumir a la sociedad actualmente como una sociedad de la información y el conocimiento, como el usuario final de este gobierno abierto donde la información, es decir, el qué, el quién, el cuándo y el dónde evolucionan a un conocimiento que comprende estrategia, práctica, metodología y enfoque. El cómo para finalmente dar paso a la sabiduría que incorpora el principio, la perspectiva, la moral y el arquetipo. ¿Para qué? La lectura de este libro nos lleva de la mano para entender el estado del arte del gobierno abierto en nuestro país, empezando por generar bases homogéneas del concepto al definir de manera práctica lo que es gobierno abierto, como una evolución de la democracia, una nueva filosofía de gobierno, con plataformas de democracias participativas que tengan como características la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos apoyados por las tecnologías de la información y, por supuesto, modelos de gestión con confianza que impliquen funcionarios responsables y con ética pública. Es así que algo que me ha encantado sobremanera en este libro ha sido la definición de participación ciudadana, donde esta no la restringen a la intervención y participación solo de las organizaciones sociales y civiles o de académicos, expertos y líderes de opinión en los procesos de gobierno abierto. Identifican la necesidad de romper la perspectiva de representatividad adjudicada por el hecho de que existen algunos actores sociales interviniendo en los procesos de gobierno abierto. Coincido plenamente que gobierno abierto se trata de involucrar a los ciudadanos de a pie, que aquellos que sin la necesidad de tener alguna afiliación o afinidad con algo o con alguien, son buenos ciudadanos que quieren a su país, que cumplen con sus obligaciones y por lo tanto demandan una mejor calidad de vida. Un ejercicio muy sano que plantea el libro y que según mi lectura es el que llevan a la práctica a lo largo del mismo en los diferentes análisis que realizan, es el de rendición de cuentas social en los procesos de gobierno abierto. Una implementación práctica de la rendición de cuentas a un tema en específico como lo es el gobierno abierto. Dicho ejercicio permite adoptar una nueva vinculación entre los actores gubernamentales y los actores sociales en un esquema de participación, vigilancia y control, mejorando las prácticas tanto de los actores sociales como de los actores gubernamentales. La verdad es que después de haber analizado esto, y aquí interrumpo un poco la lectura y el análisis que hicimos, quisiera que retomáramos, ahorita se está presentando el informe de artículo 19, donde están mencionando los ejercicios democráticos y hablan de que, bueno, pues la conclusión a la que se llega es que la democracia en nuestro país no es más que una simulación. Estos ejercicios de gobierno abierto, pero sobre todo los ejercicios de participación ciudadana, permitirían que esa democracia deje de ser una simulación, que realmente nuestra participación resulte y tenga injerencia en los temas de gobierno, que no sea solo un tema de manipulación de voto. Esto es algo muy interesante y a mí la verdad me motiva para platicarles ahorita y seguir con el análisis. El análisis de la normatividad implica explicar al lector las obligaciones estipuladas en el marco jurídico, no solo referente a gobierno abierto, sino en los diferentes pilares del mismo, como es la transparencia proactiva o la participación ciudadana o las atribuciones conferidas a los nuevos marcos institucionales, como es el Sistema Nacional de Transparencia, así como las disposiciones innovadoras respecto al componente del uso de tecnologías como la creación de una plataforma, que si bien es cierto en cuanto a su utilización, todos los aquí presentes podemos tener diferentes opiniones y tal vez hemos tenido muchos problemas, hay que reconocer que se homologaron los procedimientos para la publicación de obligaciones de transparencia, la gestión de solicitudes de información y recursos de revisión, así como mecanismos de denuncias a nivel nacional, nuevamente con la independencia de su implementación en cada uno de los estados y por consiguiente la diferencia en los resultados obtenidos atribuibles a los esfuerzos del órgano garante nacional. El análisis que se realiza al respecto es contundente al señalar que si bien la ley general resulta innovadora por reconocer y establecer obligaciones mínimas para el fomento del gobierno abierto, además de disposiciones sólidas para asegurar el establecimiento de políticas de transparencia proactiva, no cuenta con una perspectiva de apertura gubernamental con disposiciones
modificaciones que den sustento a los elementos constitutivos de la idea de gobierno abierto, entendiendo esto debido a la naturaleza de la ley, donde su principal objetivo es el derecho humano de acceso a la información y no el ofrecer alternativas para la modificación de la gestión pública. Para hacer frente a este hueco, se menciona en el análisis que aun cuando tanto la Alianza para el Gobierno Abierto como los ejercicios locales no se cuenta con un marco jurídico que establezca obligaciones vinculantes. Ambas iniciativas se sustentan en un esquema de acuerdos y establecimiento de compromisos cuyo cumplimiento depende en última instancia de las capacidades institucionales y la voluntad política de las organizaciones involucradas. Seguimos simulando. En cuanto al análisis de la legislación secundaria, se señala algo que nos llena de orgullo a todos los capitalinos, y es el hecho de que la Ciudad de México es la única entidad federativa que cuenta con un marco legal específico para la operación de acciones en materia de gobierno abierto. La ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. Es una ley que si no hacemos lo propio para que funcione, seguirá también siendo letra muerta. De igual forma, dicho análisis es un atento llamado a estados como Aguascalientes, Guanajuato y Nuevo León, cuyas legislaciones no poseen disposiciones explícitas para las acciones de gobierno abierto, o como Jalisco, que solo incorpora el concepto de gobierno abierto únicamente como parte del glosario de la ley, no un artículo específico, así como el merecido reconocimiento, por otro lado, a las leyes estatales que van más allá de lo que marca la ley general, como son Baja California, Yucatán, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Sonora, San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Durango y otras. Los autores hacen el énfasis necesario al remarcar el hecho de que los ejercicios de gobierno abierto en nuestro país tienen la peculiaridad de no contar con un marco jurídico con disposiciones de carácter vinculante para los organismos de gobierno participantes, sino que se basan en acuerdos y compromisos de cumplimiento voluntario, y que es necesario tener en cuenta que el desarrollo de las acciones de gobierno abierto deben ser serán menos dependientes de las agendas políticas y la voluntad de los actores involucrados en los procesos, en la medida en que la ley cuente con obligaciones específicas en la materia para los organismos de gobierno. Las conclusiones de los capítulos o de estos análisis son por demás productivas, abarcando a todos los aspectos y a todos los interesados, especificando que no se trata de contar con malas leyes que ahonden más el distanciamiento entre autoridades y ciudadanía, entre los actores gubernamentales y los actores sociales. Se trata de hacer leyes acordes a una lógica de co-construcción, de espacios de deliberación, de ensanchamiento de los mecanismos y espacios a favor de la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. Después de las excelentes especificaciones acerca de los qué, como empezamos, la lectura del libro se pone más interesante al abarcar los cómo, al hacer un análisis de los diferentes procesos de gobierno abierto desde lo local o GADEL, como los nombran los autores. Este capítulo cuenta con una narrativa muy bien lograda al exponer de manera general el contexto en el cual se han presentado los procesos de gobierno abierto. Se da cuenta de los avances y se realiza una revisión de todos los ejercicios. Aun cuando el análisis hecho a cada uno de los ejercicios estatales es por demás ilustrativo e integral, toda vez que abarca tanto el ejercicio de gobierno abierto como cada uno de los componentes por cada uno de los estados, he de confesar que me quedé con ganas de leer más acerca de la Ciudad de México. Estoy segura que los lectores de la capital, y ustedes en particular, porque esto es una provocación para que vean el por qué, opinarán lo mismo. Nuevamente, las conclusiones del capítulo son por demás enriquecedoras y totalmente objetivas, reconociendo los elementos tan utilizados en los discursos como participación ciudadana y rendición de cuentas, uso social de tecnologías. Todos estos son difíciles de instrumentar aún en los ambientes con mejores condiciones políticas y sociales. Finalmente, el último capítulo, como el resto del libro, nos muestra de una manera integradora aquellas mejores prácticas encontradas sin omitir los errores hallados y cómo evitarlos en esta nueva manera de hacer gobierno abierto. Mi total agradecimiento y reconocimiento a los autores del libro, que aquí los traigo a todos. Aparece como coordinador Ricardo Joel Jiménez González, están Dulce Maribel Corona Rojas, Jesús Gabriel Mejía Díaz, Jorge Ramón Carvajal Hernández y María Luisa Rubio González, Víctor Alejandro Villegas Corona, así como al Info. Quiero aprovechar este foro para hacerles una cordial invitación para hacer un trabajo de la misma índole, pero ahora enfocado solo a la Ciudad de México.
aprovechando que tenemos legislación de vanguardia, no solo como nuestra ley de transparencia tan presumida o la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad abierta, sino con derechos específicos como el derecho al buen gobierno y la buena administración, ya enmarcados en el título 6 de la Carta Magna de nuestra ciudad capital, además de que contamos con una estructura institucional que va más allá de nuestro instituto, ya que, por ejemplo, contamos con un laboratorio para la ciudad, cuyos esfuerzos en el tema son loables, por no mencionar los trabajos realizados por la Coordinación General de Modernización Administrativa o la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Considero que como Ciudad de México debemos trabajar de manera holística y transversal, evitando esfuerzos aislados con resultados aislados, y qué mejor solución que este instituto sirva, y aquí hago un paréntesis y además un énfasis, este instituto sirva y debe servir como aglutinante y catalizador de los mismos. Muchas veces hacemos una serie de proyectos y ejercicios y el info no es tomado en cuenta. Aquí sirva esto como llamado de atención, como propuesta y también como inclusión. No solo participando en los ejercicios del INAI o de todos los sistemas, sino trabajando colaborativamente con los esfuerzos de la Ciudad de México en un solo gran esfuerzo para darle a la ciudadanía de la capital el gobierno abierto que se merece. La intención de este cuadernillo será de este libro, será la de constituir a la Ciudad de México como punta de lanza en temas de gobierno abierto, una vez que se ha reconocido la importancia capital de las tecnologías de la información en el tema, que este instituto, en un trabajo perfectamente coordinado con todos los actores, genere estratégicamente los activos tecnológicos, no solo para estar a la cabeza del gobierno abierto en todos los derechos y temas donde somos garantes y expertos, sino que podamos compartirlo con otros estados y hacer de nuestro país el que todos nos merecemos, siendo el referente principal la Ciudad de México, como lo ha sido hasta ahora con su experiencia y sus ejercicios. Nuevamente, mi total agradecimiento y reconocimiento a los autores del libro ya mencionados, así como la consiguiente felicitación por el gran esfuerzo plasmado en el mismo. En su lectura se perciben largas horas de trabajo incansable que sabemos que las personas que además hoy aquí nos acompañan son también pilares de investigar, de encontrar esos quién, esos cómo y esos por qué, pero sobre todo y ahora para qué. Muchas gracias, buenos días. Gracias, comisionada, por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje del comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Muy buen día a todos, a todo el público que nos acompaña. Es un gusto contar con su presencia. Es un privilegio saludar a Jorge Carvajal, de Arquimetría, al doctor Ricardo Jiménez González, de Cintra, organizaciones responsables de la realización de esta investigación que hoy se presenta y que ambos son los aliados del InfoDF. Saludo también a los comisionados Elsa Viviana, a David Mondragón y al comisionado Alejandro Torres Rogelio. Sean todos bienvenidos. En los últimos 5 años, el Instituto ha sobresalido por dar impulso al trabajo cercano y directo con la sociedad civil, con las organizaciones y actores sociales interesados en participar en las materias que se tiene competencia: el acceso a la información pública, la transparencia, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. La Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre, contiene varios referencias al gobierno abierto. Una de las más importantes se encuentra establecida en el artículo 60, que señala: se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, que procure el interés público y combata la corrupción. El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal de datos abiertos y apoyada a nuevas tecnologías que garanticen de manera completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. El tema de la solución de problemas no es sacar información por sacarla, digitalizarla y ponerla a disposición. Tiene que resolver problemas, necesidades de la ciudadanía.
El gobierno abierto se ha convertido en una materia dinámica, inherente a un sistema democrático, donde existe una participación activa de los ciudadanos como actores principales en el control del poder. Vuelvo a repetir, es una herramienta al servicio del ciudadano. Y esto es para el tema de revisar lo que están haciendo las autoridades y para que se controle el poder, es decir, para que no haya excesos por parte de ningún servidor público. Por su parte, la Ley de Transparencia Local, que entró en vigor en 2016, constituye un ordenamiento de vanguardia que, entre otros varios elementos innovadores a nivel nacional, incluye un capítulo destinado exclusivamente al gobierno abierto. En ese apartado se establece como una obligación del InfoDF el impulsar la elaboración y publicación de estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de esta materia, lo cual estamos haciendo en estos momentos. Como vemos, la importancia de que la publicación y divulgación en medio electrónico de la obra que hoy se presenta está en la inmediatez y facilidad de consultar un documento especializado en gobierno abierto, de manera gratuita y accesible para todos los interesados. El libro contiene una rica descripción de conceptos y teorías, incluyendo un vasto estudio sobre las legislaciones en los ámbitos nacional y local. Se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los 23 procesos locales de gobierno abierto, iniciados en 2015 y 2016 a partir de un modelo impulsado por el INAI. Y aquí cabe hacer mención también de la lectura del libro, que algunos órganos garantes se quedaron cortos en el tema de la aportación de la información a través de las solicitudes de información. Todavía hay un rezago importante y se describe en el propio libro. Además, se elabora un apartado de conclusiones y recomendaciones en torno a la investigación realizada. De lo anterior quiero centrarme solo en los puntos que llamaron mi atención. De la revisión a las legislaciones sobre la temática que nos ocupa, se destaca que la Ciudad de México es la única entidad que tiene un marco legal específico para la operación de las acciones en materia de gobierno abierto. Se trata de la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. Del estudio comparativo a las normas, se advirtió que la idea de homologar el marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información queda como una idea positiva e integradora, pero no como algo que se constate en las realidades locales. El hecho de que existan entidades que no cuentan con legislaciones en materia de participación ciudadana, uso de nuevas tecnologías, así como en materia de transparencia proactiva y rendición de cuentas, debe significar la necesidad de construir e impulsar una agenda de trabajos por parte de los actores interesados y que esté cimentado bajo el espíritu de gobierno abierto. El estudio advierte que no se trata de contar con malas leyes que ahonden más el distanciamiento entre las autoridades y la ciudadanía, entre los actores gubernamentales y los actores sociales, sino en hacer leyes acordes a una lógica de coconstrucción de espacios de deliberación, de ensanchamiento de los mecanismos a favor de la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. En la esfera local, la investigación subraya que en este tipo de procesos los ciudadanos deben ser los protagonistas dentro de la órbita de la toma de las decisiones, en la intervención directa de los asuntos públicos en conjunto con los actores gubernamentales. Para que ello suceda, deben construirse las condiciones para que éste sea un actor proactivo, un partícipe de las interacciones que se presentan en la esfera de lo público. El tema de gobierno abierto tiene muchas vertientes por tocar. En la etapa que estamos viviendo a nivel nacional y local, en la transformación jurídica, electoral y política que está por venir, donde la confianza de las personas en las instituciones es débil, la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto deben constituirse como sólidos aliados de los ciudadanos, que permitan una sana rendición de cuentas que brinde legitimidad a las decisiones de las autoridades. Integrar la voz ciudadana al ejercicio público, a la toma de las decisiones, es una tarea en la que los gobiernos deben estar pendientes. El aumento de la participación ciudadana en los asuntos públicos permitirá un mejor control democrático del poder, lo que se traduce en un contrapeso institucional real. No me queda más que felicitar a los participantes en la investigación de esta obra, su coordinador Ricardo Jiménez, a quienes integran Arquemetía y Sintra, a Jorge Ramos, a Dulce Maribel, a Jesús Gabriel, a María Luisa, a Víctor Alejandro Villegas Corona por la elaboración de esta obra, y creo que queda todavía pendiente, es como dice la Comisionada Ciudadana, en el tema de la Ciudad de México, pero también aquí por el tema de los tiempos, creo que todavía falta analizar el tema de los impactos del tema de gobierno abierto. Esa parte no se aborda, pero creo que habrá un segundo capítulo o un tercer capítulo de acuerdo a lo que vi en el contenido del libro. Entonces, seguirlos felicitando, agradecerles
y pues invitarlos a que sigan participando en estas elaboraciones de estos documentos que aportan mucho a la Ciudad de México. Pues por su atención, muchas gracias. Gracias, comisionado. Escucharemos ahora el mensaje del comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Muy buenos días a todas, a todos. Saludos a todos los integrantes del Presidium, ya fueron mencionados, les ahorro el trámite. Solamente quisiera destacar mi felicitación a los autores y también al comisionado David Mondragón por haber impulsado la publicación de esta obra en formato digital. Creo que es una obra muy pertinente, muy oportuna para este momento. Lo digo porque en lo personal siempre he pensado que los conceptos que a veces no nos hacen mucho sentido en primera instancia cuando los conocemos, debemos generar preguntas al respecto. Quizá es un poco mi formación como periodista, que cuando conozco algún nuevo concepto, lo transformo en preguntas. Y no fue la excepción con el caso de gobierno abierto, cuando hace varios años México se incorporó precisamente a la iniciativa internacional para el gobierno abierto, impulsada entre otros por el expresidente estadounidense Barack Obama en su momento, y México se sumó a esa alianza. Y después parte de los compromisos internacionales de México era bajar ese concepto, traducirlo en acciones, por supuesto a nivel federal, pero también a nivel local. Y yo creo que este ejercicio editorial que hacen hoy nos da ese balance adecuado respecto de cómo vamos, respecto de esa acción que hace algunos años se planteó, por un lado. Entonces, de ahí la pertinencia y de la oportunidad de esta obra, y por lo cual también, como ya dije, expreso mi felicitación a los autores. Además de ello, y como dije, el concepto de gobierno abierto en primera instancia en aquellos años sí me generó algo de inquietud, y las preguntas básicas eran: ¿gobierno abierto a qué? ¿A quién? ¿O en qué? Y creo que la respuesta a esas preguntas, que pueden sonar muy básicas, nos ayudan a responder a uno de los retos que yo identifico muy claramente, y esto es: ¿cómo traducimos ese tipo de conceptos, gobierno abierto en concreto, al lenguaje ciudadano? Para que la gente lo entienda y se apropie de ello y participe entonces del gobierno abierto. Porque si vamos comprendiendo, y en ello la serie de definiciones que nos intentan dar, muchas veces muy académicas o muy técnicas para mi gusto, siguen sin responder esas preguntas fundamentales, sobre todo para que le hagan sentido a la gente, ¿no? ¿Gobierno abierto a qué o de qué? Y creo que eso es importante porque finalmente estamos hablando de la nueva relación que debe existir entre gobernantes y gobernados. De eso va, creo yo, para ponerlo en términos muy sencillos, o como yo lo he querido entender o lo he venido entendiendo estos años, la nueva relación entre gobernantes y gobernados. Para lo cual la acción de gobierno ya no se hace, la definición de políticas públicas ya no se hace solamente desde un escritorio de una oficina en esa cultura que prevalecía, ¿no? Pero tampoco hay reglas para la nueva relación con los ciudadanos, y entonces ya nos vamos vinculando con otros conceptos como transparencia, acceso a la información, por supuesto participación ciudadana, y entonces se va vinculando todos estos conceptos. Por supuesto que hay componentes de índole tecnológica que deben aprovecharse, entra el tema de los datos abiertos, pero por sí solo cada uno de ellos no lo explica, así que gobierno abierto creo que es un concepto globalizador de alguna manera para todos estos conceptos, y entender que así como la información genera vínculos, el gobierno abierto genera una nueva relación gobierno y gobernados. Y otro reto, creo, también es poder traducir esto al nivel local. Desde la reforma constitucional del 2014 se generaron una serie de leyes generales, entre ellas la de transparencia, por supuesto, la Ley General de Transparencia. Esto propició que se armonizaran las leyes locales de transparencia
y derecho a la información, además de las de protección de datos personales, pero me quiero centrar en la transparencia, se vino el efecto en cascada. Y yo creo que fue un acierto para la ciudad haber aprovechado la generación de una nueva ley de transparencia, que es la que hoy tenemos en día, para incorporar, entre otras cosas, el tema de gobierno abierto y a institucionalizarlo, porque además no surge de la nada, sino de algunos ejercicios que ya desde la Ciudad de México se venían realizando en materia de gobierno abierto, así que ahora le das un soporte legal y permite ir transitando hacia la institucionalización de esa nueva forma de relacionarse gobernantes y gobernados. Entonces, creo que el ejercicio editorial que hacen Arquimetría, particularmente Ricardo, amigo, Jorge Carvajal también, con quien hemos colaborado en otras ocasiones, viene de manera muy oportuna a abonar en esta discusión, pero sobre todo en esta comprensión de lo que es y debe ser el gobierno abierto y cómo se debe implementar. Y finalmente, por la parte de las propuestas, finalmente después de una revisión que hacen, las propuestas que hacen, me recordó, y con esto concluyo, cuando no hace muchos años, más bien hace algunos años, precisamente antes de la reforma del 14, el InfoDF, como siempre, pues evaluaba portales de transparencia de los sujetos obligados en la ciudad, particularmente las delegaciones políticas. Y mientras en algunos casos el InfoDF, de acuerdo con la ley y los criterios vigentes en aquel entonces, daba un 100%, por ejemplo, o un 90% del cumplimiento a las leyes, a la ley de transparencia y a los criterios de las delegaciones, Cintra llega y hace una evaluación de los municipios y en la Ciudad de México de las delegaciones sobre sus obligaciones de transparencia. Y aquellos que el InfoDF había calificado con 100, Cintra les pone 4, ¿no?, de calificación, 40 pues. Entonces, eso me genera una inquietud y en su momento lo platicaba yo con la gente del INAI, que rápido me dijo, es que ya sé que son metodologías diferentes, ¿no? La metodología del instituto es una y Cintra hizo el ejercicio de evaluar portales, pero con una metodología propia, diferente. Pero a fin de cuentas, lo que yo planteé en aquel momento era ¿qué estamos nosotros exigiéndole de los sujetos obligados que realmente no está cumpliendo una satisfacción de sociedad civil? En este caso, Cintra, ¿no? Sociedad civil, Cintra, buscaba determinada información en los portales y parecía que o no la encontraba o lo que la encontraba no estaba de la manera adecuada o que pudiera satisfacer esa necesidad de información. Así que, tras la reforma constitucional del 14, siempre la tomaré como referencia, y después la ley general, se han ido emitiendo una serie de normatividades, entre ellas precisamente nuevos criterios para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, que ahora sí son, además, para todo el país, federales, estatales y municipales, y en el caso de la Ciudad de México también delegacionales. Y si no tengo mala información, Cintra participó precisamente en la elaboración de estos nuevos criterios, o sea, ¿qué deberíamos exigirle en las obligaciones de transparencia a los sujetos obligados? Así que, con esta publicación yo creo que están dadas las bases como para que nuevamente sociedad civil pudiera, y sobre todo el del ámbito público, se pudieran retomar qué nos está diciendo sociedad civil respecto de lo que debería cumplirse en materia de gobierno abierto para incorporarlo en las legislaciones, porque como ya bien se dijo, la Ciudad de México ya lo tiene, pero ¿y el resto del país qué? Así que si queremos ir avanzando en el ámbito institucional y legal, tendremos necesariamente que tomar en consideración esta serie de propuestas que surgen desde la sociedad civil en materia de gobierno abierto para poder cumplir ese reto de la nueva relación entre gobernantes y gobernados. Muchísimas gracias y espero que les aporte muchísimo esta obra. Gracias, comisionado, por su mensaje. Antes de dar paso a la presentación del libro digital, invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial. Brindémosles un fuerte aplauso.
Solicitamos a los asistentes permanecer en sus lugares. A continuación, cedemos el uso del micrófono al comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón Centeno, quien modera la presentación del libro digital Gobierno Abierto en México, balance y retos de los procesos locales. Pues muy buenas tardes, todavía días a todas y a todos ustedes. Agradecemos mucho. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, creo que este se escucha un poco mejor. Decía yo, muchas gracias por estar aquí presente a todos ustedes. Creo que esto es parte de la acción que debemos realizar respecto del tema de gobierno abierto. Antes ustedes eran convocados por InfoDF a diversos eventos que tenían que ver únicamente en un principio con acceso a la información pública y transparencia. Posteriormente, a partir del 2008, que se estableció la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México, entonces DF, tuvimos ya la convocatoria para este tema para todos ustedes, tanto en capacitación como en distintos eventos, y más recientemente hemos ido intensificando las convocatorias para eventos relacionados con el tema de gobierno abierto. Esto es así no solamente porque están vinculados estos temas, son derechos fundamentales, la transparencia, el acceso a la información pública, protección de datos personales, pero también es importante saber que la transparencia pues está muy vinculada con el gobierno abierto. Ya lo he mencionado en otras ocasiones y creo que vale la pena insistir un poco sobre ello. Muchos dicen cuál es el vínculo de la transparencia con el gobierno abierto, y les podría decir que en un principio la transparencia fue únicamente una transparencia para conocer. Fue la etapa en que se creó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y cuando también en distintos estados del país pues se fueron elaborando y promulgando todas las leyes de transparencia locales y también se fueron creando las instituciones, los órganos garantes de la transparencia locales. La gente en aquel entonces y los medios de comunicación, algunos pocos ciudadanos, académicos, eran quienes hacían uso del acceso a la información pública y entonces esta transparencia la usaban simplemente para conocer en un principio. Era saber cuánto ganaban los funcionarios públicos, cuál era el presupuesto para X programa de gobierno o qué resultados se habían obtenido en general. Posteriormente, ya la transparencia, cuando fue arraigando más en la cultura de nuestro país, en la cultura de los ciudadanos, de los particulares, pues esta transparencia se transformó en una transparencia para resolver. No solamente querían conocer qué pasaba y simplemente quedarse con el dato, sino que utilizaban los datos para resolver problemas en lo particular. ¿A cuáles me refiero? Pues, por ejemplo, tener información de trámites y servicios en las páginas de internet y a partir de ello saber cómo podían llevar a cabo su trámite o cómo podían resolver un problema con el órgano de gobierno, con el sujeto obligado que correspondiera, fundamentalmente con las delegaciones, que son los organismos más cercanos a los ciudadanos. ¿Está bien? Pues, de ahí, de esta transparencia para resolver, pasamos a una transparencia para resolver en colaboración, que esto es lo que se intenta con el tema de gobierno abierto. La ciudadanía no solamente hace uso de la transparencia de los sujetos obligados del gobierno, de todas las dependencias, en todos los ámbitos, sino que también pues analiza la problemática que viven respecto de diversos temas, de diversos problemas públicos, y en ese sentido pues tiene la inquietud de resolver colaboración. Esto es gobierno abierto, donde hay, como todos ustedes saben, los ingredientes de transparencia, de participación ciudadana y de colaboración.
Y aquí la palabra clave en el término de colaboración de gobierno abierto está la cocreación. Para mí, gobierno abierto se consolida, se realiza, se concreta cuando hay colaboración de la ciudadanía en el establecimiento, tanto en el diseño como en la evaluación, como en la implementación de políticas públicas. En estos andares estamos en este momento a nivel nacional. Como ustedes saben, y es preciso recordarlo, en la promulgación de la Ley General se estableció en su artículo 59 la atribución de los órganos garantes de la transparencia para incidir en el tema de gobierno abierto. Y ahí, como lo he mencionado en otras ocasiones, el desarrollo que en la Ciudad de México se tuvo de ese artículo, de esa disposición de la Ley General, fue el más robusto de todo el país. El InfoDF tiene atribuciones más expresas, explícitas en términos de su incidencia en la promoción e implementación de prácticas de gobierno abierto, y los sujetos obligados también ahí se establecen una serie de obligaciones más puntuales que a nivel nacional, que tomaron la Ley General, artículo 59. Hay otro micrófono por ahí, que se está cortando. Bien, decía que pues, la Ciudad de México en ese sentido tiene muchas fortalezas y por ello estamos más comprometidos todos, tanto InfoDF como sujetos obligados, de abordar cada vez con más intensidad este tema. En ese sentido, en ese contexto, pues agradecemos mucho la colaboración que diversas organizaciones de la sociedad civil han tenido para con el Instituto. El Instituto publicó el primer libro sobre gobierno abierto que existe a nivel nacional. Después el Instituto realizó el primer seminario internacional sobre gobierno abierto con autores muy destacados a nivel latinoamericano, entre ellos Álvaro Ramírez Alujas, que realmente es un gurú del tema de gobierno abierto en Latinoamérica, y así hemos ido avanzando de tal forma que tenemos también desde octubre del 2014, tenemos la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta, también fue pionera a nivel nacional. Y en ese sentido, insisto, tenemos un gran compromiso todos nosotros para concretar el tema de gobierno abierto, para llevarlo a la práctica. Y también, como parte de las acciones, pues es bueno recordar que el próximo viernes vamos a tener en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública un curso sobre el tema de gobierno abierto. Pues a quienes ya están inscritos se los recomiendo mucho, los felicito por inscribirse, porque el expositor es Alejandro González Arreola, que es una personalidad muy importante en el tema de gobierno abierto por parte de la sociedad civil. Él ha ocupado el cargo de presidente o vicepresidente, si mal no me equivoco, en la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, que es la OGP, ¿no? La Open Government Partnership en inglés. Y en esta alianza, pues él ha ocupado el mayor cargo de representación de la sociedad civil entre los países, más de 60 países que integran esta alianza para el gobierno abierto. Entonces les recomiendo ese curso, les recomiendo también que en la página de internet del INAI, en los cuadernos de transparencia, él recientemente elaboró un cuadernito que es muy breve, muy didáctico, muy pedagógico, muy en términos ciudadanos, para que todos ustedes, quienes van a asistir al curso y quienes no, pues con más razón, pues le echen un ojazo a este librito de los cuadros de transparencia de Alejandro González Arreola sobre gobierno abierto. Insisto, está en la sección de publicaciones de la página de internet del INAI. También en los material que se les acaba de repartir a ustedes para que le den una buena lectura, creo que vale mucho la pena, pues es el libro que ahora estamos presentando de Gobierno Abierto en México, Balance y Retos de los Procesos Locales. Como introducción, simplemente, antes de dar la palabra, pues podría decirles que en este texto se aborda en una primera instancia
pues el marco teórico y también el marco legislativo que rige a nivel de todo el país. Es importante que ustedes conozcan cómo está la legislación en comparativa con la legislación de la Ciudad de México respecto del tema de gobierno abierto, que por cierto es una exposición, si bien es cierto que expone un comparativo legislativo, pues la verdad es que está muy ágil, está muy entretenido, pues muy interesante. Lo van a pasar rápido para aquellas personas que no les guste mucho la parte jurídica, y después pasa a hacer un análisis de cómo van los ejercicios de locales, los ejercicios desde el local de gobierno abierto en todos los estados que están participando de esto, incluyendo la Ciudad de México, para después pasar a un tercer capítulo que es de áreas de oportunidad, conclusiones, sugerencias, recomendaciones, pues, en este libro. Por lo cual se me hace un libro realmente muy entretenido, se lo pueden echar de una sentada realmente. No es complicado en ningún sentido, en ninguno de los aspectos que aborda, y creo que va a ser muy aleccionador. La significación de este libro también radica en que es el único ejercicio de investigación que se ha realizado en todo el país, o por lo menos es el primero y el único hasta este momento, para hacer este análisis que importa mucho. El InfoDF siempre se ha destacado por su énfasis en la investigación y en la evaluación, porque la evaluación implica saber cómo estamos para saber cómo vamos a mejorar. Y este ejercicio que va a ser muy útil, no solamente para ustedes, para el InfoDF y para todos los interesados en el tema, sino también y muy particularmente para el Sistema Nacional de Transparencia, puesto que les va a dar un panorama muy amplio a todos los integrantes de este sistema, a todos los órganos locales que son responsables de llevar a cabo estos ejercicios, pues les va a servir para ver cuál es el diagnóstico en este momento, pero sobre todo aprovechar los ejemplos de mejores prácticas que se hayan detectado y las sugerencias que tienen a bien hacernos los autores. No quiero dejar de agradecer también, antes de dar finalmente la palabra, pues a todos los que participaron en la elaboración de este libro, de esta investigación, que son Ricardo Joel Jiménez González, que lo tengo aquí a mi derecha, también participó Dulce Maribel Corona Rojas, a Jesús Gabriel Mejía Durán, a Jorge Ramón Carvajal Hernández, que nos acompaña también en este momento, a María Luisa Rubio González y a Víctor Alejandro Villegas Corona. Ellos son integrantes de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos que han estado colaborando con el InfoDF desde hace muchos años en diversos temas. Particularmente yo en lo personal, pues tengo ya muchos años de conocer a los que están aquí acompañándonos, particularmente por lo menos 10 años de conocer a Ricardo Jiménez, donde hemos coincidido en muchos foros y conferencias, siempre a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, por supuesto, y el gobierno abierto. Quiero señalar respecto de Ricardo Jiménez, que es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, coordinador general del Programa Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA, ha cursado talleres de capacitación en Cuba, España y México sobre el desarrollo comunitario y municipal. Ha impartido cursos en diversos estados de la República sobre desarrollo municipal, participación ciudadana, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Forma parte del Comité Dictaminador del Premio Nacional Gobierno y Gestión Local promovido por el CIDE y es integrante de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos y GLOM. Jorge Carvajal, por su parte, es licenciado en Ciencias Políticas por el Estudio Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha cursado diversos diplomados en materia de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Actualmente cursa la maestría de Estudios Políticos y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el sector académico colaboró en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. En el sector de la sociedad civil ha colaborado con organizaciones y redes en iniciativas y proyectos sobre participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Ha sido consultor en proyectos de evaluación de política y gestión público, así como en proyectos de desarrollo en agencias internacionales, la US, Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México y ha sido ponente en diversos foros, conferencias y seminarios. Asimismo, colabora en comunidades de práctica sobre participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y es integrante actualmente de Arquimetría Social AC y coordinador del colectivo Ciudadanos. Ok. Sin más, le doy la palabra en primer lugar. ¿Quién prefiere entrar? Ricardo Jiménez. Bueno, muchas gracias, David. Buenos días a todos y a todas. Traigo un pequeño discurso, sobre todo para animarlos a leer esta obra. Digamos, siempre la inquietud en el fondo de quienes hacemos y realizamos una investigación es: ¿nos leerán? ¿Les interesará realmente lo que estamos tratando de promover? Bueno, pues voy a tratar de hacer ese ejercicio. Y antes de ello, pues sí quisiera hacer una parte de agradecimientos, primero al InfoDF por haber brindado la oportunidad de publicar y de presentar esta investigación, cosa que nos anima muchísimo, sobre todo en un contexto donde hemos colaborado insistentemente sobre diversos temas con los comisionados. En ese sentido, agradezco a todos y cada uno de los comisionados, a Viviana, Fernando, Alejandro, especialmente a David, que insistió en sacar esto. Muchas gracias, David. También, en su momento, también a Mucio, al comisionado Mucio Israel, también fue un promotor de esta iniciativa. Y también agradecer a los compañeros que me acompañaron en la investigación, a Jorge, a Víctor, a Dulce, a María Luisa y a Gabriel, y también a aquellos que colaboraron en el diseño de la publicación para que fuera más amable al lector. Realmente hicieron un trabajo estupendo y quiero agradecerles también. Y agradecer también especialmente a Bogar González, que pues tuvo esa insistencia también de estar corrigiendo textos, ¿no?, que de repente también es un trabajo bastante ingrato. Paso entonces a señalar cuál es la contribución de un trabajo como este. Bueno, como ustedes saben, mucho se ha escrito sobre gobierno abierto en México, se está produciendo muchísimo, muchos conceptos se han formulado y también se ha sistematizado de alguna manera algunas experiencias, sobre todo a escala nacional, y es aquí quizás donde radica la contribución de la presente investigación. Se trata de un estudio a escala local, subnacional, llaman algunos, estatal, municipal, donde los actores interesados y sobre todo aquellos que están participando en procesos concretos de gobierno abierto conozcan los obstáculos y los retos que los procesos locales mantienen a futuro. Una de las preguntas centrales que nos hicimos en esta investigación fue: ¿qué tan abiertos son los procesos de gobierno abierto? ¿Qué tan participativos están siendo? ¿Qué tanto rinden cuentas? ¿Y qué tanto usan las nuevas tecnologías para promover eso que dicen que están haciendo? Estas son preguntas que, por lo menos para nosotros, nos resultaron importantes, ¿verdad? Quienes venimos de una formación con enfoque municipal, lo local no solo se refiere a una escala territorial o a una escala político-administrativa referida a los 3 ámbitos de gobierno, sino también a la cercanía de las autoridades con la ciudadanía. Aspectos como la desconcentración y la descentralización entre los ámbitos de gobierno, pero también entre autoridades y sociedad. Hablar de gobierno abierto es hablar de la posibilidad de diseminar el poder, ¿verdad? Es decir, esta lógica de concentrar el poder queda en entredicho con conceptos como gobierno abierto. Refiere a la necesidad de dotar capacidades, recursos, poder y responsabilidades a los gobiernos locales y a las ciudadanías locales para enfrentar los asuntos públicos. Implica además que la ciudadanía cuente con los espacios y mecanismos adecuados y suficientes para participar e intervenir a favor de la co-construcción de buenos gobiernos, de gobiernos democráticos, transparentes, abiertos, etc. Como se ha señalado, la investigación cuenta con 3 capítulos que exponen, primero, el marco regulatorio, no solamente del gobierno abierto, sino de los elementos que componen conceptualmente el gobierno abierto.
¿Qué marco regulatorio tenemos en el país respecto a la participación ciudadana? ¿Qué marco regulatorio tenemos respecto al uso de nuevas tecnologías? Y aquí es donde se marcan las diferencias, ¿no? Hay estados donde no hay una ley de participación ciudadana estatal, por ejemplo. Hay estados donde no hay una ley sobre el uso de nuevas tecnologías. Hay estados donde hay leyes muy malas de participación ciudadana, ¿no? Que sería mejor que existieran mejor, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se marca en el primer capítulo. Y en un segundo capítulo se examinan los 23 procesos de gobierno abierto que se tienen actualmente en el país bajo la metodología del INAI. En general se trata de exponer información de cada una de las entidades del país. Nosotros quisimos que fuera amable al lector el encontrar a su entidad, ¿verdad? Entonces, si no le interesa a uno chutarse todos los estados, si le interesa particularmente San Luis Potosí, pues simplemente consulta San Luis Potosí, ¿no? O el Estado de México, etc. Esto me parece que vuelve amable la lectura, pero también espejea pues cómo estamos frente a otros estados, ¿verdad? Hay pues sus claroscuros, como en todos los estados. Hay estados donde en la materia jurídica está muy interesante, pero en la práctica está bastante limitado, digamos, el proceso. No se busca generar un ranking de esto está bien, esto está mal, esto sí aprueban, esto no aprueban. Se trata sobre todo de hacer una fotografía sobre el estado en el cual estamos actualmente. ¿Cuál es el estado actual de los procesos de gobierno abierto? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho no tan bien? ¿Qué sucede entonces con los procesos de gobierno abierto impulsados en 23 estados? Pues suceden diversos procesos, fenómenos y situaciones. Primero, que aunque es una misma metodología, pues adquiere una heterogeneidad, una dinámica propia en cada estado y una serie de retos particulares. No hay condiciones óptimas para el gobierno abierto. Esa es una enseñanza. Pensar que vamos a iniciar cuando todo esté adecuado, pues es una falsa percepción. De hecho, los procesos nos han enseñado que necesariamente hay que crear esas condiciones. En general, los procesos avanzan despacio, de manera compleja y sin presentar muchas veces en su desarrollo los elementos que componen el concepto de gobierno abierto. No necesariamente son participativos de manera amplia, no necesariamente rinden cuentas y no utilizan necesariamente en toda su magnitud las tecnologías. Aquí está precisamente uno de los retos futuros: hacer que estos procesos realmente sean abiertos y participativos, que sean conocidos, porque muchas veces ocurre, ¿eh?, que ni la ciudadanía sabe que hay procesos de gobierno abierto en sus estados, ¿eh? Eso es grave. No voy a dar nombres, pero algunos, ¿no? Que vayan más allá del conocimiento de ciertos especialistas y de ciertos expertos, y que pues adquieran un trabajo de vinculación precisamente con la ciudadanía de a pie. Desde una perspectiva pedagógica que insistimos en esta obra de aprender haciendo, no hay otra. El gobierno abierto es un proceso educativo que implica resignificar nuestras formas de entender todo lo público, la gestión gubernamental, la participación ciudadana. Implica un cambio de chip hacia la creación de nuevas institucionalidades, nuevas culturas y nuevas prácticas. Es por eso que nos cuesta tanto el implementar el gobierno abierto.
Cuando llevamos nuestras mismas prácticas a nuevos espacios, lo más seguro es que eso no resulte. Llevar esta forma tradicional de gestionar, discutir, examinar los procesos de gobierno abierto, lo más seguro es que terminemos sin hacer muchas cosas. Quisiera terminar con una especie de decálogo sobre lo que yo, tratando de evitar, claro que eso es muy difícil, pero tratando de evitar para aquellos que tienen interés de colaborar o están colaborando en un proceso de gobierno abierto, pues tratar de evitar, ¿verdad? Es un documento que permite ubicar algunos posibles aprendizajes. El primero es que la existencia de una ley o de artículos específicos en alguna ley no significa per se que el establecimiento de gobierno abierto. Lo que siempre hemos dicho, por decreto no hay gobierno abierto. El hecho de que se hable de coconstrucción, coparticipación, no implica que todos los actores involucrados en los procesos sepan qué es eso. El hecho de que estemos hablando de gobierno abierto no implica que todos estamos hablando de lo mismo. Me tocó observar procesos concretos, hay muchos conceptos, ¿verdad? Todo el mundo llega con una dotación y una batería impresionante conceptual y parecería como a ver quién es el que pone el concepto más así, más rebumbante, ¿no? Y por ahí no es el gobierno abierto es aquello que construimos entre todos. Esa es la respuesta pedagógica, ¿verdad? Es eso que queremos hacer. El hecho de hablar de gobierno abierto no significa, como les dije, que todos estemos hablando de lo mismo. No todos los procesos de gobierno abierto parten de bases existentes, muchas veces parten de contextos donde no se tiene ni lo básico como es satisfacer las obligaciones de transparencia. Si no cumplimos con las obligaciones, pues difícilmente vamos a cumplir con gobierno abierto, ¿verdad? Esta insistencia, particularmente del trabajo de Cintra de la transparencia proactiva es eso, ¿no? No me digas que has cumplido con las obligaciones, eso ya es una responsabilidad per se. Gobierno abierto es algo más que eso. El hecho de que participen algunas organizaciones o actores sociales ajenos al gobierno y a las autoridades no significa que se tengan procesos abiertos y participativos. Que haya una o dos organizaciones en el proceso está bueno, pero no satisface necesariamente todo lo que implicaría un proceso abierto y participativo. Que se usen algunas nuevas tecnologías no significa que se esté pensando en ensanchar ni democratizar los procesos de gobierno abierto. Gobierno abierto no es el catálogo de responsabilidades de transparencia, ni el simple uso de tecnologías, ni la firma de un convenio, ni tomarse la foto, ¿verdad? Que existen áreas de denominación como ciudadano, abierto, democrático, no significa que lo sea. Gobierno abierto significa transformar la forma en la cual se ha llevado a cabo la gestión gubernamental sobre los asuntos públicos, hacer público lo público, generar controles al poder, eliminar márgenes a la corrupción y a la discrecionalidad de las autoridades como una de sus características históricas. Esperemos que haya más ejercicios de gobierno abierto, que haya más formulación de diversas metodologías y pedagogía sobre estos procesos, que yo apostaría, aunque sean modestos, sean altamente innovadores. Ojalá que esta investigación coadyuve a generar una amplia reflexión entre el público experto e interesado a favor de los gobiernos democráticos, porque después de todo es una tarea en la que todos debemos coparticipar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras a Ricardo Jiménez, coordinador de Cintra y de este libro, de esta investigación. Y sin más, damos la palabra a Jorge Carvajal para que nos exponga
también los comentarios que trae sobre este tema. Muchas gracias, David. Pues un gusto estar en esta presentación de un libro que sí es representativo de un verdadero intento y un esfuerzo por hacer las cosas de forma diferente. Por ahí una frase, digamos, popularmente conocida, que para cambiar las cosas hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Bueno, yo voy a hablar un poco de algunas reacciones a los comentarios de los comisionados, porque es parte del ejercicio que queremos detonar. Con esto cerró Ricardo. No es solo no queremos un libro más con una serie de conclusiones y que se archive, digamos, en un cajón. Queremos que esto continúe y detone, ¿no?, más la discusión sobre cuáles son no solo los retos de gobierno abierto, sino los retos de gobernar, ¿no?, en general, ¿no? El gobierno abierto está haciendo una apuesta significativa. Sin embargo, lo que está de fondo son los retos de un gobierno que efectivamente responda a las necesidades y a las demandas de la ciudadanía al cual representa. Voy a empezar hablando un poco de la metodología a partir de la cual hicimos este estudio. Y bueno, si bien la primera parte está enfocada en el análisis normativo, que nos arroja mucha luz sobre en dónde estamos parados desde esta dimensión, ¿no?, y que, bueno, particularmente evidencia los avances en este aspecto en la Ciudad de México, también abre una discusión interesante al respecto, ¿no? Y es algo que de alguna manera los comisionados en sus comentarios, ¿no?, nos han como incitado un poco a plantear, ¿no? Si efectivamente, si bien en la Ciudad de México se está reconociendo que hay un marco normativo de avanzada, este marco normativo efectivamente está facilitando que se detonen procesos de gobierno abierto de calidad, es decir, con elementos sustantivos, ¿no?, con una práctica sustantiva de los principios a los que refiere el gobierno abierto. Esta es una pregunta interesante, me parece que habrá que retomarla y habrá que darle seguimiento, ¿no? No solo una postura crítica, sino una postura propositiva, porque es parte de esta nueva forma de abordar los asuntos públicos y de abordar este tema tan importante como es gobierno abierto. Entonces, pues de mi parte asumimos ese reto que nos lanzan y sigamos la discusión, la deliberación sobre si eso es suficiente, si esa es una condición necesaria o no necesariamente. Es decir, si no necesariamente un marco normativo amplio, específico, detallado, asegura que estos procesos efectivamente tengan un efecto y sobre todo un impacto, ¿no?, en la calidad de vida, en el cumplimiento de los derechos de las personas, que es el final, es como el fin último para el cual se piensan, se diseñan y se implementan estas herramientas. Respecto al capítulo que analiza cómo funcionaron, cómo se desarrollaron los ejercicios de gobierno abierto local, ¿no?, desde una perspectiva comparada, no solo en la Ciudad de México, también en el resto de las 22 otras entidades federativas donde se iniciaron estos procesos. Ahí pues también nosotros lo que queremos es hacer una provocación en el sentido de que planteamos una metodología para analizar no solo cuantitativamente o no solo en términos de gestión, qué tanto se ha avanzado en esta ruta de implementación que se plantea de manera genérica desde el INAI, pero que cada ejercicio local pues lo va agarrando y va haciendo algunos ajustes, pero que al final mantiene como el mismo eje, ¿no?, el mismo espíritu. Y aquí pues no solo es analizar hasta dónde se está avanzando, ¿no?, una especie de semáforo de cuáles son las etapas, cuáles ya se cumplieron, si se cumplió digamos que el producto, si se obtuvo ya, si se instaló el secretario técnico local, si ya se tiene el plan de acción, ¿no? O sea, esos son elementos importantes. Digamos que eso es lo mínimo que habría que saber sobre el avance de los ejercicios locales. Nosotros fuimos más allá, y más allá significa empezar a analizar
y a discutir, ¿no?, cuáles son los aspectos cualitativos que le dan sustancia a estos procesos. Porque no podemos pensar que pueden transformar, ¿no?, realidades si en el mismo proceso de definición, en el mismo proceso de definición de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a participar, no hay una nueva forma de abordar este asunto. Entonces ahí pues nos fuimos a los principios que están reconocidos sobre gobierno abierto. Hablamos de transparencia, hablamos de participación ciudadana, rendición de cuentas. Aquí hacemos un énfasis y lo resalto, es rendición de cuentas con un enfoque social. ¿Qué significa esto? Que hay procesos o hay mecanismos o relaciones de rendición de cuentas entre instituciones o entre actores gubernamentales, pero eso no significa que estén rindiendo cuentas a la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí hacemos ese énfasis en que esta dimensión o este principio de gobierno abierto implica una rendición de cuentas hacia la ciudadanía, ¿no?, y no solo de los actores gubernamentales o del gobierno, de los representantes del gobierno, sino también de los propios participantes. Esto es una cuestión que hoy en día ya se discute, se empieza a discutir en cualquier proceso participativo, ¿no? Quienes están ocupando un espacio en un consejo, en un secretariado, que opinan, que sugieren a partir de una mesa de trabajo, que sugieren un tema para incluirse en el plan de acción local, todos ellos también, siendo actores sociales, tienen una responsabilidad frente a la ciudadanía, ¿no?, y no necesariamente están representando, ¿no?, a un grupo, a un territorio o a un tema, ¿no? Entonces también hay que cuidar mucho desde el propio lenguaje, lo mencionó la comisionada Elsa Viviana, el tema de la representatividad, ¿no? Es un tema que hay que cuidar cada vez que se construye y que se implementa un proceso participativo y hoy en día, como lo estamos abordando, un proceso de gobierno abierto. Entonces, esto es lo que empezamos a analizar con una metodología que buscamos sí sea robusta, exhaustiva, pero que es simplemente, como lo dijeron ya algunos comisionados, un alto en el camino para decir, a ver, tenemos que hacer un corte, tenemos que definir en este momento cómo vamos a analizar estos ejercicios locales y a partir de los resultados no solo valorar qué tanto se ha avanzado, funcionado, qué no, qué se requiere, cuáles son las necesidades para fortalecer y mejorar y profundizar y a veces democratizar estos mismos ejercicios locales, sino también cómo mejorar la observación y el análisis o la propia evaluación de estos ejercicios. Entonces, eso sí es algo que también resaltamos, ¿no? Es una metodología que es, digamos, un primer saque, ya lo comentó David, no se había hecho, por lo menos en el país, un ejercicio de esta naturaleza, pero lo que queremos es justamente detonar y abrir esa discusión de también cómo, no solo los qué es de estos ejercicios o de estos procesos de gobierno abierto, sino cómo analizarlos, cómo evaluarlos de tal manera que esto sea un proceso iterativo en donde a partir de los resultados podamos implementar ajustes y mejorar continuamente en esta pedagogía, ¿no?, como bien lo señalaba Ricardo. Entonces, en esa parte dejo esa invitación, ¿no?, a revisar también la metodología, a discutirla, y quien esté interesado en comentarla, quien nos quiera también hacer llegar comentarios al respecto, podemos no solo platicar vía herramientas digitales, sino también tener una conversación más amplia y profunda. Bueno, uno de los supuestos que también en el abordaje del diseño metodológico de este estudio que queremos resaltar y que hay que empezar como a acomodar las piezas, porque lo que descubrimos como parte de la revisión, no solo del enfoque teórico que utilizamos sobre gobierno abierto para este estudio, sino también el diseño metodológico, tiene que ver con el supuesto de transparencia. Y aquí lo que decidimos, porque esta fue una decisión en términos del grupo de investigación, fue decir, la transparencia la tenemos que obviar, o sea, no podemos decir que un proceso de gobierno abierto implica fortalecer o avanzar en términos de transparencia. Tenemos que partir de una base donde la transparencia, por lo menos
existe a un nivel mínimo, porque si no estamos construyendo estamos manejando una especie de Ferrari para meternos al tráfico de viaducto de las 6 de la tarde. Es decir, los avances en términos de transparencia, esos han llevado su propia lógica, han llevado su propia naturaleza, pero aquí lo que el gobierno abierto busca no es solo avanzar en términos de fortalecer la transparencia. Si se agotan ahí los ejercicios locales, entonces no estamos mirando en la escala en la cual está pensada una herramienta de esta naturaleza como es gobierno abierto. Entonces, sí me parece importante hacer ese énfasis. Y bueno, el supuesto de transparencia de los propios ejercicios locales, pues lo que encontramos es que no necesariamente se está cumpliendo, ¿no? Es decir, más allá de profundizar sobre la transparencia en los temas que resultan relevantes, ¿no?, para los actores que se involucran en este tipo de ejercicios, ¿no?, vemos que también hay un reto, pues por lo menos para conocer qué es la transparencia básica, conocer quiénes están participando, dónde hay ejercicios locales, ¿no?, y toda la información y documentación relacionada con estos procesos, ¿no?, y precisamente de una visión más allá de lo que se pueda establecer como lineamientos generales de transparencia para los ejercicios locales. Entonces también aquí, pues este estudio lo que hace es un llamado de atención en ese aspecto, ¿no? O sea, sí, es importante que sí el gobierno abierto implica transparencia, pero no lo obviemos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que poner mucha atención en la transparencia de los propios ejercicios locales o de los propios procesos locales, ¿no? Bien, pues como ya se planteó en otras intervenciones y también está en el estudio, pues gobierno abierto implica transformación de las realidades de las personas, ¿no? Implica mejorar su calidad de vida, implica cumplir con sus derechos humanos, ¿no? Y bueno, el estudio pues es un buen ejercicio para hacer un alto en el camino, ya lo comentaron, el revisar cómo vamos, ¿no?, pero que también implica el dotar o reflexionar sobre qué contenido le estamos dando efectivamente a gobierno abierto, ¿no?, de tal manera de no caer en el riesgo de vaciar nuevamente un enfoque innovador, algo que suena bien, algo que probablemente esté de moda, pero que si no cuidamos esa parte de la discusión, del que nos haga sentido, del que tenga un sentido efectivamente práctico, ¿no?, una utilidad, y que muestre que a través de esta herramienta construida colectivamente se puede cambiar las cosas, ¿no?, entonces corremos ese riesgo, ¿no?, de vaciarlo de contenido, ¿no? Entonces tal vez en unos años pues ya no sea necesariamente el tema de discusión y ya estemos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces hagamos ese alto en el camino, es parte del exhorto de la invitación que se hace a través de la publicación, y en ese sentido siempre y lo detectamos como un elemento clave en este estudio, ¿no?, y en los procesos de los ejercicios locales de gobierno abierto, que es la fase de sensibilización y capacitación. No es una fase más, de acuerdo a la ruta de implementación que se plantea desde el INAI, que muchos ejercicios locales lo retoman. Pensamos que es una fase permanente, ¿no?, la sensibilización para cada vez ampliar más el número de actores que se involucren en estos ejercicios, y la capacitación para dotar de herramientas no solo teórico-conceptuales, sino también metodológicas para poder aplicar o diseñar estos procesos de gobierno abierto que tienen para cada tema, para cada contexto, sus particularidades, ¿no? Entonces, esa parte, y qué bueno, una felicitación también al Info por este impulso a la parte de la capacitación en temas de gobierno abierto, porque de eso tenemos que aprender en otros aspectos, y hay que aprender, así que las lecciones tienen que ser aprendidas y aplicadas, ¿no? Tenemos que acelerar e invertirle a la parte de sensibilización y capacitación si nos queremos comer el pastel, abriendo procesos de gobierno abierto por doquier,
y pensando que de la noche a la mañana van a cambiar las cosas. Pienso que eso es algo muy difícil. A todos nos cuesta, como lo decía Ricardo, tenemos que cambiar el chip, pero a todos nos cuesta hacer eso. Y pues sí hay como metodologías, hay técnicas para que en lo individual, en lo colectivo y desde los distintos roles que cada uno tiene, ¿no?, respecto a los asuntos públicos, podamos ir cambiando esa forma de pensar, ¿no?, y generando esos cambios ya en la parte más visible de las realidades. Bueno, entonces hablaría de dos retos principalmente, ¿no? Uno es acercar el enfoque, ya lo comentó el comisionado Alejandro, acercar el enfoque de gobierno abierto a la ciudadanía de a pie. Eso siguen siendo procesos como muy constreñidos, ¿no?, a cierto público muy especializado en el tema, ¿no? Algunos que se han acercado tal vez no necesariamente con las herramientas, ya lo señaló Ricardo, ni con el conocimiento mínimo para saber de qué se trata. Y hay que posicionar el tema en la agenda pública local, es decir, no es un tema como especializado que se discuta en las academias o que se discuta nada más en círculos muy cerrados. Hay que abrirlo, hay que empezar a socializarlo, y esa es responsabilidad también de todos y cada uno de los que nos vamos involucrando desde este enfoque, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia interesante como red de organizaciones civiles, empezar a bajar este tema de gobierno abierto a la experiencia, con una experiencia de trabajo a nivel territorial, ¿no? O sea, ni siquiera a nivel de delegación, ya lo empezamos a nivel de delegación, pero todavía nos fuimos más abajo, a nivel territorial, que es a nivel de colonias, ¿no? Y aquí esto está en proceso, pero es muy interesante cómo de esta perspectiva de co-construcción desde el propio concepto, ¿no?, y desde lo que estamos entendiendo o se está entendiendo en ese grupo por gobierno abierto, ¿no? Es muy interesante lo que ha sucedido porque hace mucho sentido, no hay que explicar demasiado, ¿no? Si las personas que rápido empiezan a captar cómo se puede construir esto y qué implica un cambio de forma de pensar, este cambio de chip, ¿no?, esta nueva forma de abordar los asuntos públicos y cómo empezar a relacionarse y propiciar esas nuevas vinculaciones con los actores gubernamentales de forma diferente, ¿no? Pero también con la responsabilidad que implica el involucrarse en estos procesos, informarse y conocer, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en la materia, ¿no? Y por el otro lado, me parece que esto es pertinente, este reto, sobre todo para el perfil del público que nos acompaña hoy en día, ¿no?, en esta ocasión, que es la colaboración entre los propios actores gubernamentales, ¿no?, las instituciones y al interior de las propias instituciones entre las áreas, ¿no? O sea, el gobierno abierto también implica eso, implica seguramente, y esto habrá que discutirlo más a profundidad, con más amplitud, un nuevo diseño institucional, ¿no? O sea, del aparato gubernamental hay que pensar si como está diseñado facilita efectivamente la incorporación e implementación de este enfoque en su funcionamiento y en su actuar, ¿no? Y por lo tanto también la gestión pública. Entonces esta es una pregunta que es importante también hacerse, porque no es solo el reto y lo complejo de vincular de nuevas formas, ¿no?, y de hacer que colaboren, co-creen y que se reduzcan las asimetrías de poder entre actores gubernamentales, gobierno y ciudadanía, ¿no?, sino también entre los propios actores gubernamentales, ¿no? Y bueno, por último, pues un reconocimiento a los comisionados del InfoDF, particularmente a David Mondragón, por llevar, digamos, este tema como bandera. El InfoDF sigue siendo vanguardia, ¿no?, en las discusiones sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, sobre gobierno abierto, y pues agradecemos, particularmente yo agradezco la oportunidad para poder realizar este estudio y confirmo mi disposición a seguir colaborando, impulsando este tema en la agenda local y en la agenda nacional y en los espacios donde nos tengamos que encontrar. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la presencia de Ricardo Jiménez, Jorge Carvajal, y únicamente me resta invitarlos, combinarlos, exhortarlos
a que lean este texto. La intención de este trabajo, de esta investigación, que llevó pues, casi un año, muchos meses de trabajo por parte de estas organizaciones de sociedad civil, con mucho compromiso de quienes ya mencionamos sus nombres, con la coordinación de Ricardo Jiménez y un papel muy preponderante de Jorge Carvajal, pues ha sido esa, y también esta colaboración del instituto con estas organizaciones, pues tiene como intención eso, que ustedes conozcan cuál es el estado de la implementación de este ejercicio desde lo local de gobierno abierto, para que lo tomen como referencia. Si bien es cierto que aquí en la Ciudad de México no hemos avanzado hacia allá la implementación y elaboración de un plan de acción local que involucre a diversas dependencias del gobierno en el tema de gobierno abierto, pues sí hemos realizado varias acciones al respecto y estamos preparados y comprometidos para llevar a cabo este ejercicio muy pronto. Por lo tanto, cualquiera de sus dependencias podría ser llamada a participar por parte del InfoDF en un ejercicio de gobierno abierto, que ya no sería tanto ejercicio, sino ya sería cumplimiento de la ley. Esto lo debemos de tener muy presente. En los demás estados son ejercicios de gobierno abierto, porque la ley no los obliga de manera expresa a cumplir con esas condiciones, con esta condición de transparentarse, abrirse a la participación de la sociedad civil y colaborar con ella para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Aquí en la Ciudad de México eso es una realidad, está en la ley de manera expresa y por lo tanto pues ya no lo veríamos como un ejercicio, sino lo veríamos como el cumplimiento de la ley, tal como ahora vemos el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales, también lo tenemos que ver. Y es mucho mejor que ustedes vayan internalizando, que se sensibilicen hacia el tema, y me parece que este texto, que es un texto propio de la Ciudad de México, que es un texto que viene de organizaciones que participan en todo el país, pero que tienen una buena incidencia en la Ciudad de México y a nivel federal también, pues es un texto que vale la pena leerlo, no solamente ustedes, nosotros lo vamos a promover con todos los otros órganos garantes de transparencia en el país, en todo el país, para que lo pongan en su página de internet y lo lean todos los servidores públicos, todos los ciudadanos y en general, pues todos los particulares interesados. Los exhortamos aquí en la cartoncito que les dieron de Opalina, donde está la portada del libro, en la parte de atrás, ahí vienen códigos rápidos para quienes tengan la aplicación en su celular, que los lleva directamente al libro, o también está la página, la dirección electrónica donde pueden bajarlo. Los tenemos en dos formatos, el formato de PDF, que todo el mundo conocemos, y el formato de EPUB, que es el de libro electrónico, que también es muy útil para diversas aplicaciones y que les permite hacer búsquedas rápidas, anotaciones, comentarios, etcétera. Es yo en lo particular soy muy partidario del formato de libro electrónico, porque aparte de ser ecológico el tema, la verdad es que es muy práctico y lo pueden llevar en cualquier dispositivo inteligente que tengan, y pues pueden prácticamente llevar toda una biblioteca de libros electrónicos en un celular o en un iPad o en su computadora. Los invitamos a que lo lean. Si ustedes lo leen, nosotros sentiremos que todo este esfuerzo está valiendo la pena, y ese es un indicativo de que también vamos internalizando el tema y de qué tanto vamos avanzando. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente, y es invaluable su presencia y su atención. Muy buena tarde tengan todos ustedes. De esta manera damos por concluida la presentación del libro. Agradecemos a todos su asistencia y que pasen muy buena tarde.